de mi salud emocional. Y cuando me hicieron pasar por psicología y por psiquiatría, y entonces me hicieron esos test para definir qué patologías uno tiene, y me diagnosticaron con depresión y con ansiedad. Y en esa época, hasta el año pasado, yo me sentía bastante ansiosa. Creo que la depresión no duró tanto como la ansiedad. Ya cuando empecé la universidad, como que fui sintiéndome más liviana, lo mismo porque ya no tenía tantos desmayos. Las cosas ya no me afectaban de la misma forma que antes. Y entonces la ansiedad seguía. Este año había parado más o menos, hasta que un poco antes de nuestro viaje yo había tenido un cuadro de ansiedad, y cuando tenía esos cuadros para mí era difícil poder ver más allá. Yo siempre había puesto mi confianza en Dios, siempre leía esos textos bíblicos de que Jehová nos cuida, nos guarda, y yo le decía a Dios, Dios, yo ya no aguanto esto, yo ya no quiero seguir pasando por esto, no es algo que me guste, o no entiendo qué quieres lograr con esto, porque siempre tenía en mente que Dios no iba a permitir que uno pase por algo que no podamos soportar, y que las cosas que pasamos nos van a servir para ayudar a otras personas. Entonces yo le decía a Dios, ¿qué plan tienes para mí con todo esto? Me acuerdo que cuando viajamos, una hermana empezó a hablar con cada uno de los que estaban presentes, y yo me acuerdo, yo estaba grabando y yo decía, no va a hablar conmigo, o sea, yo sabía que Dios podía hablar conmigo en cualquier momento, mayormente hablaba conmigo mediante prédicas o mediante alguna lectura bíblica que hacía, pero ese día sí habló conmigo, y me acuerdo que lo primero que me dijeron ya me había hecho llorar, porque fue directamente a mí, como diciendo, literalmente diciendo, yo no puedo ser, y yo sabía a qué se refería, porque yo pasaba por esos momentos, y yo sabía que él podía, pero decía, ¿qué tal es como el aguijón de la carne y no quiere que se vaya y que aprenda a vivir con eso? Pero lo hacía para esconder la falta de fe en que Dios finalmente podría hacer eso, que iba a pasar por un proceso. Y me acuerdo cuando regresamos, yo me puse a hablar con mi familia más o menos de por qué había pensado todo eso, y Elías oró por mí y me dijo, Esther, tú tienes que hacer un compromiso con Dios de entregarte a Él por completo. Y tú sabes que cuando te entregas a Dios por completo, las cosas son difíciles. Y yo lo sabía. Todavía no puedo decir que lo había vivido así de carne propia, pero veía a mi papá toda su vida ministerial, y veía la vida de mi mamá, porque siendo pastores, estando al mando de una iglesia, habíamos pasado por tantos momentos y nos habían afectado, claro, como hijos, ¿no? Pero no tan directamente. Y yo le dije, no, yo sí quiero, porque había llegado a un punto en el que dije, acepto cualquier cosa que venga de Dios, porque sé que Él me va a cuidar, pero yo no quiero más la ansiedad. Y el día solo por mí, esos días empecé a tranquilizarme más, y en estos días volví a psicología por una cuestión de que me distraigo bastante fácil, y entonces le pregunté a la psicóloga si me podía hacer unos test, y me volvió a hacer el mismo test, y yo ya sentía que estaba mejor. Claramente, como seres humanos vamos a tener momentos de tristeza, momentos de ansiedad, momentos de preocupación, pero no es normal tener cuadros de ansiedad, no es normal tener esas semanas en las que sientes que todo te agota, te agobia, esas ganas de huir de algún lugar. Y cuando me hizo el test, me dijo, se sorprendió porque había dado prácticamente nulo en casi todo. Lo único que había dado un puntito más era la ansiedad, pero me dijo que en otras palabras, ya no había ansiedad, ya no había depresión. Y yo me acuerdo, le dije a Tenía feliz, le mostré mi papelito, le dije, ya no tengo nada. Y yo me di cuenta que yo ahora tengo amigos que están pasando por eso y me dicen,
¿Y qué puedo hacer? Porque la ansiedad no tiene cura, la depresión no tiene cura. La idea que tenemos en este mundo es de que las enfermedades mentales no tienen cura. Y hubo un tiempo en el que yo decía, médicamente, humanamente hablando, no tiene cura, pero Dios puede curar. Y yo no tenía la certeza, yo no podía decirle a alguien, oye, mira, Dios me ha curado porque todavía no había acontecido, o porque todavía no tenía una prueba, pero ahora puedo ir y puedo decirle a las personas, yo he estado desde el 2017 hasta el 2022, he estado 5 años tomando medicamentos, diciéndole, Dios, yo ya no quiero esto, o diciéndole, Dios, llévame porque ya no aguanto esto, o diciéndole, ¿qué quieres que yo aprenda? Pero ahora puedo ver qué es lo que Él quería. Y mientras Anilia se iba predicando, yo me iba recordando de eso, porque ya me había sentido varias veces en ese estanque en el que veía a la gente siendo curada, veía a la gente no siendo curada, veía a la gente sin ansiedad, y yo decía, de todo el mundo, ¿por qué tenía que elegirme justo a mí? O sea, ¿qué había en mí que tenía de especial para que Dios me elija? Y yo decía, no, yo no quiero ese especial. Pero ahora puedo ver cómo Dios es grande, de realmente poder curar. Porque ahora, por ejemplo, había pasado un viaje y al final no se dio. Y yo le dije a Teni, después se da, y si no, que sea la voluntad de Dios. Y ella se rió por la forma en la que lo dije, pero yo le dije, no, o sea, de una forma, bueno, si Dios quiere, se va a dar. Y muchas veces uno dice, si Dios quiere, se va a dar, pero me di cuenta que últimamente estoy empezando a realmente vivir de esa forma, en la que puedo entregar todo mi futuro a Dios, en la que esas cosas que antes me asustaban, ya no me asustan porque estoy viviendo en un momento en el que entrego todo completamente a Dios, me levanto y le digo, Dios, que sea tu voluntad en mi vida, que yo sepa que si voy a pasar por un mal momento es porque tú lo has permitido y tú me vas a guiar a través de ese momento, y que al final de todo lo más importante es que yo pueda estar contigo, que al final del día pueda sentir esa paz de estar contigo, de que a pesar de todas las dificultades tú estás conmigo, y puedo ver que realmente Dios no solo me ha sanado, sino que me ha dejado de una forma mejor a la que estaba antes, porque ahora para mí es mucho más fácil confiar en Él, porque ya he visto cómo ha actuado en mi vida. Y lo que yo antes decía que podía o no podía pasar, ahora lo he comprobado, ahora realmente lo he vivido. Y me parece algo tan grande como para no testificar, como para no decirle al resto que Dios me ha sanado realmente, me ha sanado completamente, y tengo pruebas de que sí me ha sanado, y ese es mi testimonio. Aleluya.